Y bueno, señores, vamos con otro videito con las actualizaciones de sus series turcas favoritas y sus actores turcos favoritos. Sin rodeo, sin preámbulo, de inmediato vamos a comenzar. Mi gente, prepárense porque esto es pura nostalgia con un toque de locura fan. El actor Alfredo Imaz acaba de hacer un cambio de imagen y no cualquier cambio. Resulta que se arregló el cabello y volvió básicamente a ese look que tenía en la icónica serie Son Jazz. Y si tú viste esa serie, tú sabes lo que eso significa. Porque en Son Jazz, Alperen interpretó a Gun, un personaje que, vamos a ser claros, traumó emocionalmente a medio fandom. Aunque la serie no duró tanto tiempo, dejó huella durísima, sobre todo por la química con Hafsanur Sankakután y por ese personaje rebelde, intenso y con un no sé qué que volvió locas a muchas. ¿Qué pasó ahora? Alperen subió su nuevo look a Instagram y ¡pum! Los fans comenzaron a comentar sin parar, la gente revivió full ese personaje de Akun. Y en redes, especialmente X, se armó un desorden sabroso. O sea, literalmente fue como si el personaje reviviera de la nada. Y claro, los fans comenzaron a comentar, volvió Akun, no puedo con esto, se ve exactamente igual. Así que sí, señores, un simple cambio de cabello y ese hombre activó recuerdos, emociones y probablemente unos cuantos corazoncitos rotos otra vez. Resulta que en redes empezó a rodar un rumor que puso a todo el mundo a hablar, que la famosa serie Sucesión iba a tener una versión turca. Pero no solo eso, supuestamente sería con el elenco de la serie Veliad, que recientemente llegó a su final por bajos ratings. Y claro, la gente empezó a emocionarse, a teorizar, a armar casting en su cabeza, o sea, el caos delicioso de redes. Pero, plot twist, la periodista Birsen Altuntash salió rapidito a poner orden. Cuando un seguidor preguntó sobre el tema, ella respondió algo tipo: otro caso como Aksaya Duranji. Lo raro es que incluso cuando digo que es falso, algunos siguen creyéndolo. Traducción, todo es falso, mi gente. Sí, el rumor era puro humo. Así que no habrá por ahora una versión turca de Sucesión con ese elenco, aunque la idea, no te voy a mentir, sonaba interesante. Pero cuéntame, si hicieran esa adaptación, ¿tú la verías? O mejor que dejen ese clásico tranquilo. Señores, la serie Ciudad Lejana y Tashayat Budeniz llevan 2 semanas dándose con todo en audiencia, o sea, una competencia que no da respiro alguno. Cada semana era lo mismo, una subía, la otra respondía y el liderazgo cambiaba como si fuera una montaña rusa. Pero ojo, porque esta semana pasó algo diferente. Después del break por las festividades, volvió la pelea, pero con sorpresa incluida. Hasta ahora Ciudad Lejana dominaba en el grupo total, Tashayat Budeniz lideraba en AB y ABC1, o sea, estaban prácticamente empatadas, cada una reinando en su terreno. Pero se prendió esto, porque esta semana Tashayat Budeniz hizo lo impensable. Superó a su rival en las 3 categorías. Sí, mi gente, total, AB y ABC1. O sea, no dejó nada para nadie, arrasó con todo. Después de semanas de competencia intensa, el liderazgo finalmente cambió y ahora Tashayat Budeniz está en la cima. La pregunta es, ¿esto fue un golpe de suerte o estamos viendo un nuevo reinado? Porque si algo está claro, esta guerra todavía no se acaba. Y bueno, mi gente, la serie Genetin Chukuklari acaba de dar un giro que nadie vio venir y no es chiquito. Como ustedes saben, el elenco cambió, pero cuando te digo cambió, es cambió completo. Como ya saben, porque le hemos estado dando seguimiento aquí en el canal, todo comenzó cuando el actor Ismail Hasioglu fue sacado del proyecto después de admitir que usó sustancias prohibidas y claro, su personaje Iskender salió de la historia. Pero eso no fue todo. Con ese cambio, otros 5 actores también abandonaron la serie porque la historia dio un giro total. O sea, prácticamente hicieron un borrón y cuenta nueva. Creo que hubiese sido mejor cancelar la serie y empezar otra. Pero ahora, ¿quiénes llevan la batuta? Ustedes saben, los nuevos protagonistas ahora son Burak Serdar Shanal y Busemeral. Y atención, porque no solo cambiaron el elenco, también lanzaron nuevo tráiler y ahora nuevo afiche oficial. Yo les dije, otra novela nueva. Sí, mi gente, la serie viene totalmente renovada, como si fuera otra historia, pero con el mismo nombre. Ahora, la gran pregunta es, ¿este cambio le dará una segunda vida a la serie o el público no lo va a perdonar? Porque tú sabes, los fans no olvidan fácil. Y bueno, señores, la actriz Handel Shell, como saben, volvió a estar en el centro del ojo del huracán y esta vez no por una serie,
sino por una investigación bastante delicada. Como saben, Hande fue citada a declarar el jueves 27, sí, pasado, cuando regresaba del extranjero, todo en medio de una investigación relacionada con sustancias prohibidas. Pero calma, aquí viene el giro. Después de dar su declaración ante la fiscalía, fue puesta en libertad, pero tuvo que someterse a pruebas de Instituto de Medicinas Forenses, donde le tomaron muestras de cabello, sangre y orina. Ahora, lo más impactante es que Hande habló y fue clara como el agua. Ella negó totalmente las acusaciones y dijo: en ningún momento de mi vida he usado sustancias narcóticas o estimulantes. Por mi trabajo siempre cuido llevar una vida saludable. O sea, mi gente, la cosita se puso seria, pero ella está firme en su versión. Además, también dejó claro que no tiene vida nocturna, sí como lo escuchas, solo ha ido a ciertos lugares por reuniones de trabajo, nunca ha asistido a esas supuestas fiestas privadas de las que habla la prensa. Y espérate, porque también mencionó a su pareja Hakan Sabansi. Hande dijo que jamás lo ha visto consumir este tipo de sustancias, dejando claro que tampoco está involucrado en nada de eso. Para cerrar, soltó algo que suena bastante contundente. Llevo 13 años frente a las cámaras, sé que tengo influencia y siempre he tratado de ser un buen ejemplo y representar bien a mi país. Me entristece que mi nombre esté en algo así, no acepto estas acusaciones. Así que ya sabes, ella lo niega todo, pero las investigaciones siguen en curso. Pero cuéntame tú qué opinas de todo esto, muy triste. Leo sus opiniones por ahí en los comentarios. Señores, la actriz Tuba Büyüküstün volvió a hacer tendencia, pero esta vez por una polémica bastante random. Todo empezó con una imagen que supuestamente salía del tráiler de su nueva película Sultana. En la foto ella aparece levantando los brazos y el detalle que explotó en redes fue sus axilas. Sí, mi gente. Las redes se llenaron de comentarios, memes, críticas, de todo un poco. Pero aquí viene lo bueno. Señores, pero yo no le he hablado bien. El debate era por las axilas, que tenía vellos, se veía de que vellos. Pero, según la periodista Birsen Altuntaş, la imagen que se hizo viral no era del tráiler real, no era una escena oficial y fue manipulada con inteligencia artificial. Dios mío, esta inteligencia artificial, ya uno no sabe qué creer, señores. O sea, alguien editó la foto para agregar ese detalle y hacerla viral. Pero nada, el objetivo era generar interacción, views y claro, el chisme explotó como pólvora. Así que al final ni era real, ni era del proyecto, ni tenía nada que ver con la actriz. Y aún así todo el mundo hablando de eso. Por cierto, la película Sultana sí es real y se espera que tenga su estreno en el Festival de Cine de Estambul próximamente. Pero cuéntame, ¿te sorprende que hoy en día puedan armar un escándalo así con una imagen falsa? Yo les digo que esta inteligencia artificial no trae nada bueno. Señores, la actriz Demet Özdemir se volvió tendencia, pero esta vez por algo que te va a derretir el corazón. Resulta que una fan le preparó un regalo muy especial por su cumpleaños. Estamos hablando de un muñeco tejido a mano tipo mini Demet. Sí, mi gente, hecho con amor, detalle y paciencia. Pero aquí viene el drama pequeño. La fan no sabía si el regalo había llegado, porque el envío tuvo retrasos y estaba súper preocupada, así que decidió escribirle en redes explicándole toda la historia y preguntando si lo había recibido. Y tú sabes, uno a veces escribe y nunca obtiene respuestas, pero Demet Özdemir sí respondió. Y lo hizo de la forma más simple pero más linda. En mi habitación. O sea, confirmó que el regalo sí llegó y que ella lo tiene en un lugar especial en su casa. Con ese detallito tan sencillo, Demet terminó de conquistar a todo el mundo otra vez, porque más allá de la fama mostró humanidad, cercanía y ese cariño real hacia sus fans. Pero dime tú, ¿no es esto lo que hace que una estrella se gane de verdad el corazón del público? Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy, espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales donde ustedes quieran, en mi otro canal, los videos seguro les están saliendo por aquí y coméntenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.